Hola, estamos empezando hoy nuestro gran programa, Un sueño hecho realidad, en un momento en que la humanidad está viviendo un gran dilema existencial. Engomados, gente especial, gente formidable, gente increíble haciendo cosas increíbles. No nosotros, en este caso no Marcel Santos, no Juan Martínez, y en este caso nuestro gran invitado del día de hoy en nuestro primer programa. Engomados es un sueño que arranca el día de hoy y tiene como el sueño, la tarea de hablar, de conectarnos en esta nueva era de Acuario que está asomándose poco a poco para que estas personas fantásticas, especiales, increíbles, que están caminando con nosotros de manera incógnita, tengan la posibilidad de conectar más gente y de decirnos a todos qué vamos a hacer, si nos vamos a quedar como criaturas humanas o vamos a pasar a ser seres humanos. Quiero saludar primero que todo a Juan Martínez. Antes que nada, quiero decir que yo me encuentro en el municipio de Guarne, Antioquia, Colombia. Y Juan, preséntate por favor y cuéntanos quién eres tú y dónde estás ubicado. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos, los que se están conectando también. Estamos por allí a mi Facebook personal también, como Juan Bles Martínez. Mi nombre es Juan Manuel Martínez Mendoza. Pues estamos acá en vivo desde la1radio.net, transmitiendo para todos ustedes con nuestro amigo, el invitado Oscar, si no me equivoco. Y bueno, Marcel, bienvenido. Esto es Engomados. Vamos a tratar muchos temas como en cuanto a lo que estamos viviendo actualmente. Yo me encuentro en la actualidad en el barrio Granizal de la Comuna 1 Popular de Medellín. Bienvenidos todos. Excelente, Juan, gracias por esta. Juan, les cuento un poquito así rápidamente. El año pasado Juan y yo tuvimos la oportunidad de conocernos a través de la emisora donde se encuentra ahorita. Es una emisora comunitaria, como lo mencionó, en la Comuna 1 de Medellín, Antioquia, Colombia. Y hicimos una gran sintonía. Juan, por supuesto, es de Venezuela, ha padecido y ha sufrido todo lo que significa desplazarse y aislarse de su terruño, como llamaríamos en Antioquia, y hoy, por algunas coincidencias, aceptó esta invitación, dado que yo empezaba a publicar algunas cosas en mi canal de YouTube. Hoy no vamos a darle más largas a esto, vamos a darle la bienvenida a alguien muy especial, Oscar Gómez. Oscar es nuestro primer invitado en este Engomados, y nada, vamos a darle la bienvenida a Oscar. Oscar, bienvenido, preséntate, quién eres tú, si eso tiene alguna explicación, Dios mío bendito, y dónde te ubicas. Bueno, muchachos, ¿qué más? Mi nombre es Oscar Gómez. Yo conozco de hace más de 20 años a Marcel y trabajo en publicidad porque terminamos la misma carrera. Nos hemos conocido desde esa época y hemos venido compartiendo experiencias e inquietudes desde ese entonces. Yo estoy en el municipio de La Ceja, Antioquia, y espero que esta charla sirva para compartir cosas muy interesantes alrededor de la contingencia y de la circunstancia que Marcel explicaba al principio. Así que, muchachos, manos a la obra. Ok, de una. Vamos a tener entonces nuestra primera impresión del día de hoy. Juan, me vas haciendo señitas de cómo estamos con el tiempo y demás para que no sea un programa demasiado largo. Correcto. Tenemos una situación a nivel global, no vamos a llamarlo por el nombre que ya todos lo conocemos, vamos a llamarlo bicho, vamos a llamarlo como queramos, para evitar cualquier tipo de censura en cualquier canal o red social. La primera pregunta, porque aquí la idea es que Juan también y Oscar, por supuesto los invitados, participen, es, ¿ustedes consideran, muchachos, que este bicho, esta situación es algo natural o es algo creado? Empecemos con nuestro invitado Oscar Gómez. Bueno, hermano, yo tengo una posición con respecto a esta parte. Las personas en una circunstancia de emergencia tienden a pensar en teorías conspirativas donde sentimos que estamos siendo dominados por un poder que está montado allá, maquiavélico, y que hace que las cosas ocurran. Mi posición frente a eso es que no importa, ¿sí? Yo creo que para nosotros, en una circunstancia como esta, donde está muy dominada y nos está afectando a todos de la misma manera, el cómo ocurrieron las cosas es la pregunta menos relevante en este momento, y la pregunta más relevante es qué debemos hacer para poder llevarla, para poder, digamos, sortear la situación y salir adelante. Esta es mi posición.
En cuanto a lo, si te entiendo bien, si esto ha sido algo, digamos, creado por el mismo hombre, ¿no? Es lo que yo entiendo que va a tu pregunta. Para mí, lo más importante es qué debemos hacer con la situación, más que de dónde salió la situación. Desde mi punto de vista personal, yo creo que estas cosas suelen presentarse de tanto en tanto en la historia y siento que no es una cosa extraña, la historia misma lo dice, estas cosas van ocurriendo con cierta periodicidad en la humanidad. Nos tocó a nosotros, una cosa que podría no habernos tocado. Yo hablaba ayer con mi hijo y él me decía, pudo no haberte tocado a ti, a nuestros papás, inclusive a nuestros abuelos tampoco les tocó. Nos tocó enfrentarla a nosotros y creo que lo importante aquí es cómo nosotros la vamos a enfrentar. Muy bien. Juan, ¿vos qué pensás? Sí, bueno, correcto. Como cuenta el amigo Oscar, esto es un tema bastante difundente en cuanto a lo que está sucediendo hoy en día. Como tú dices, este tema del bicho, de la cosa extraña que está sucediendo, pues no sabemos realmente si es algo creado o si es algo ya totalmente natural. Lo que sí es cierto es que pues, está afectando totalmente a nivel mundial a todo tipo de ser humano, e incluso, bueno, en general, no solamente a los seres humanos. La idea como tal, pues en mi opinión personal, es como tratar de seguir las reglas, ¿cierto? Porque de cierto modo, obviamente a nosotros nos prohíben algo y ya de primera, vamos corriendo a hacer todo lo contrario. Entonces, sí, es como tratar de hacer un llamado a toda esta gente, a todas las personas que estén allí conectados, que estén presentes, que siempre traten de regirse por las reglas. Si te dicen que te quedes en casa, porque este mal llamado bicho, cosa que está sucediendo actualmente, pues no es un juego, ¿entiendes? Puede que sea algo ya creado por el humano o puede que sea algo totalmente natural, pero realmente no sabemos de dónde proviene, ¿sí me entiendes? Muchos dicen que ya era algo que había sucedido en tiempos anteriores, pero que ya evolucionó. Pues realmente no tenemos la sinceridad con exactitud si es real o no. Y bueno, mi opinión personal pues es eso, más que todo tratar de conversar con la gente, que acaten las reglas, que sigan las reglas, que traten de quedarse en casa, contribuir, pues, ¿me entiendes? La idea es esa. Ok, muy interesante porque los dos están planteando dos posiciones que aparecen en superficie antagónicas o opuestas. Uno desde el punto de vista conservador, tradicional, o la mirada realista de Oscar Gómez, y la otra que llama la cordura y al cuidado por parte de Juan. Yo creo que ambas son necesarias y esto me parece muy interesante que a pesar de la tristeza o de la dificultad que esto está trayendo a la humanidad, pues para nosotros queremos abordarlo no solamente de la mirada una, dos o tres o real, o como diría Oscar, conspiracionista o demás, sino que consideramos que es una oportunidad porque uno nos está planteando un reto supremo de supervivencia, muchachos. Dos, es real porque se está contagiando mucha gente de manera muy rápida. Tres, nos cogió, como diríamos popularmente, fuera de base. Estábamos en nuestra vida cotidiana, todo el mundo trabajando, todo el mundo corriendo, como dirían los gringos, en nuestro rush diario, corriendo aquí para allá, transportándonos, movilizándonos, y por alguna manera nos detuvieron ese mundo, nos pararon ese mundo. Por las primeras días o los primeros semanas tal vez empezamos a sentir que íbamos a la misma velocidad y poco a poco estamos aterrizando a la vida del hogar, que vale la pena también anunciarlo o mencionarlo. Probablemente no muchos, no todos o algunos no están acostumbrados a vivir en el hogar, ¿sí? Están más acostumbrados a estar ocupados, afanosamente ocupados para evadir nuestra realidad. Bajo esos planteamientos o otros que ustedes quieran mencionar, ¿qué opinan? Oscar Gómez. Pues bueno, yo tengo que hablarles sobre cuál ha sido mi realidad y cómo ha cambiado con todo este tema. Lo primero es que yo, desde el principio de mi vida profesional, he trabajado como independiente y eso, por un gusto muy personal, ha implicado trabajar desde mi casa, porque digamos, por un tema de practicidad del primero y después por un tema casi que de principios, siempre preferí trabajar desde el lugar donde vivía, porque se me hacía un poquito oneroso y un poco, hasta poco ecológico, ¿sí? Tener una oficina donde yo estoy
digamos, ocupando un espacio, pagando unos servicios, solo la mitad del tiempo de mi vida funcional y la otra mitad hago lo mismo con el lugar donde habito. Entonces yo realmente siempre he trabajado desde mi casa. Lo sigo siendo ahora. Eso le llaman teletrabajo en este momento, que se ha puesto muy de moda. Para mí es trabajar, eso es simplemente trabajar. Esa ha sido la manera como yo he trabajado. Normalmente no he tenido que desplazarme hacia otro lugar. Ha habido periodos cortos de tiempo donde me he involucrado en proyectos digamos, me han obligado a eso, pero generalmente he trabajado desde mi casa. Entonces mi cotidianidad, digamos que de alguna forma no ha cambiado mucho. Yo le digo a mis amigos que me parece muy raro que mi forma de vida se llame ahora cuarentena, porque siempre ha sido más o menos así. Y es una cosa que digamos, pero eso tiene una cosa importante, y es que aún así, aún personas como yo que estamos acostumbradas digamos, entre comillas, a vivir en un cierto confinamiento, ¿sí? Porque yo hay días que puedo no salir por varios días de la casa. Esta circunstancia es distinta. Esta circunstancia tiene un componente psicológico diferente que te hace sentir un poco más de ansiedad, independientemente de que estás acostumbrado a llevarla así. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, yo aquí en La Ceja, aparte de me he dado cuenta de cómo lo siento, pero también me he dado cuenta de que he tomado como la temperatura al municipio. Y no sé, Marcel, que también vive en un municipio de Oriente, que nos pueda decir, pero yo siento que estos alcaldes de Oriente se han puesto de acuerdo para tomarse muy en serio todo este tema y evitar que toda la expansión pueda llegar, digamos, de una manera muy fuerte a esta zona, ¿cierto? Medellín, que es una ciudad mucho más grande, con otros problemas y otras dificultades muy diferentes, ha tomado, digamos, sus precauciones, pero creo que la gente de Oriente se lo ha tomado con mucha seriedad y a tiempo. Y eso se ha notado en el hecho de que yo, por ejemplo, al día de hoy, cuando la cuarentena comenzó realmente ayer, yo ya llevo más de una semana en casa, ¿cierto? Y Marcel, que ha vivido seguramente todo esto, nos dirá que sí. Y hay una cosa adicional que me ha parecido muy importante, y es que nosotros porque yo nací, crecí y viví toda mi vida en Medellín, y he sido siempre muy urbano, tenemos la idea de que esas personas de la ciudad tenemos a veces más conciencia de las cosas que las personas que viven en la periferia o en la parte rural o en la parte de los municipios. Y yo he tenido una impresión muy diferente, porque aquí, particularmente en La Ceja, he sentido que las personas son muy responsables con este tema y se lo han tomado de una manera muy tranquila, pero muy seria, y han acatado todas las cosas que desde la alcaldía del municipio se ha propuesto, y que la gente ha ido tomándose esto con digamos, con mucha seriedad para que no se les salga de las manos. Entonces, eso es una cosa que quería apuntar. Digamos, para mí, digamos, la vida ha cambiado, sí, pero porque, digamos, la parte del trabajo, el flujo de trabajo cambia por las circunstancias que vivimos todos de la economía, pero mi cotidianidad ha seguido más o menos igual. Y lo otro es que yo siento que las personas que, al menos los que viven aquí en este municipio, Marcel nos contará de cuál ha sido su experiencia más cercana, se han tomado esto con mucha seriedad, independientemente que sean personas que viven, digamos, en municipios que no son parte de la zona urbana de la metrópoli. Eso me ha parecido muy importante. Bien, Juan, ¿qué pensás vos? Bueno, correcto. Como contaba nuestro amigo Oscar, pues sumamente un cambio bastante drástico en otra parte. Él, porque como ya cuenta, viene como con esa relatividad por su trabajo, ¿no? Pero en mi persona, pues sí ha cambiado bastante. Digamos que ha tenido una influencia totalmente, un giro fuerte, como en un 180 grados. En este tema más que todo porque, como ya conocen, soy venezolano y tengo ya alrededor de más de 2 años fuera de mi país. Y con este tema, pues sí me ha sido como un poco más difícil en cuanto a saber de mi familia. El tema económico es un poco problemático. Más que todo, digamos que por mi familia. Yo me mantengo acá en este trabajo prácticamente día y noche, y pues siempre trato como de estar allí al pendiente de mi familia, y realmente no sé nada de ellos. Y en este tema, pues a raíz de que surgió esta controversia con todo este problema actual del bicho, de la cosa que está sucediendo a nivel mundial,
pues digamos que sí ha tenido mucha influencia en cuanto a todo el cambio que he tenido. Digamos que ha sido bastante fuerte en cuanto a un tema sentimental, un tema económico, un tema personal, un poco más personal, porque realmente no he sabido muy bien de mi familia. Sé que están bien, yo sé que están bien, le doy de verdad las gracias a Dios, al universo, porque mi familia está bien, gracias a Dios, y obviamente pues trato como de mantener la sintonía ahí elevada, tratar de mantenerme siempre positivo, siempre alegre, pero más que todo, pues sí, es un poco más de lo mismo de lo que dice Oscar. Yo siempre he estado acá prácticamente día y noche y en eso no cambia tanto porque trabajo acá y vivo acá exactamente. Entonces, en lo que sí tenía un cierto problema es eso, pues, en cuanto a lo personal con mi familia, que no sé nada de ellos, pero solo sé que están bien y bueno, agradezco totalmente a Dios por eso. Ok, sí, muchachos, y todos los que nos pueden ver ahorita en vivo en directo a través del canal de Facebook de Juan, y más adelante lo vamos a estar publicando en YouTube para que lo sigamos compartiendo. Correcto. Yo creo que indudablemente eso es un tema de conciencia, muchachos. Nuestra vida cotidiana paró. Cada uno, miremos dos casos acá, Oscar y Juan, en diferentes lugares, en diferentes contextos, en diferentes historias. Pero creo que el tema de la conciencia nos está invitando a que miremos. Hay unas dos cositas que quiero apuntar ahí para que sigamos hablando y Juan está pendiente del tiempo para que no lo hagamos demasiado largo. Vale, correcto. Hay un personaje que descubrí por intermedio de mi esposa, se llama Sadhguru, que seguramente cómo podemos ayudarlos, y esto tiene que ver con la pregunta que el doctor Oscar Gómez está haciendo aquí por el interno, cómo podemos hacer una manera adecuada de afrontar este momento. Y Sadhguru tiene conferencias en vivo y en directo a través de YouTube, y una de las cosas que me llamó la atención es si este bicho lo comparamos con la humanidad, con lo que llamamos la raza humana. Cómo este bicho entra al cuerpo y de una manera violenta y agresiva toma control de ese cuerpo, pero si decimos que el humano, el hombre, ha hecho durante tantos miles de años lo mismo con la tierra y es una oportunidad. Hay signos muy significativos y casi majestuosos de cómo los animales están volviendo a recuperar la tierra, cómo están ocupando espacios que antes no tenían, cómo el agua se está limpiando, cómo el aire de alguna manera. ¿Qué oportunidad estás viendo vos, Oscar? Y ahora que llega Juan, ¿qué oportunidad estamos viendo, muchachos, para que esto de alguna manera, sin decir que va a parar mañana, sin decir que está resuelto, sin decir que no es complicado, sin decir que es una tragedia, pero a la vez recordemos que las mayores oportunidades de la humanidad han llegado en máscaras de tragedia? Oportunidades, Oscar Gómez. Bueno, hermano, yo creo que yo estaba escuchando en estos días un podcast de Diana Uribe que hablaba sobre este tema. Se llamaba, creo, Literatura en tiempos de cuarentena. Muy interesante. Y nos daba, yo creo que la historia, a veces nosotros no somos muy conscientes de la utilidad que tiene. Sentimos que estudiar historia es un poco estudiar sobre muertos y estudiar una letra muerta porque son hechos que ya pasaron. Pero la historia tiene una cosa muy fundamental que nos puede dotar y es perspectiva. La perspectiva es fundamental para no andar todo el tiempo a tientas en un mundo nebuloso que no sabemos ni dónde viene, ni por qué es como es, y por lo tanto no sabemos para dónde va. Esa es la parte que yo siento que la historia nos permite. Y ella en este podcast logra dar como una perspectiva sobre cómo a través de la historia, como vos decís, Marcel, tiempos de mucha dificultad logran hacer que las personas y digamos, la comunidad y la humanidad en general tenga cambios de conciencia. Ella comparaba mucho la guerra con la pandemia y con la epidemia. Decía que había una correlación muy parecida en cuanto a cómo se presenta. Yo, por ejemplo, hablo mucho de que cuando hablo con los amigos a través del teléfono y en fin, de todo este tema, sobre cómo esto que nosotros estamos viviendo es perfectamente contingencias de guerra sin guerra.
porque nosotros estamos encerrados, la economía se deprime, hay medidas de emergencia, y todas esas cosas son contingencias de guerra a la cual nosotros no nos hemos enfrentado históricamente de la manera como se han enfrentado otros países y otras comunidades del mundo en algún momento, pero que se parecen mucho. Y otra cosa que me parece muy importante y que también vi en una de esas cantidad de información que va llegando es cómo este proceso tiene más o menos 3 etapas. Una etapa que se llama como la zona de miedo, una zona de aprendizaje y una zona de crecimiento. En esa primera etapa es donde todos nos fuimos para la casa llenos de mercado y nos metimos allá como si fueran a tirarnos bombas nucleares y ya nos llenamos de papel higiénico y todo eso, ¿sí o no? La segunda que es donde creo que estamos nosotros en este momento, o vamos a empezar a entrar, es en una zona de aprendizaje donde empezamos a ser conscientes de que esto es un tema de todos, donde, por ejemplo, estas charlas hablan de que nos tenemos que poner de acuerdo en cosas, en que tenemos que tratar de salir adelante. Muy parecido a lo que les decía en la primera pregunta, sobre que yo me pregunto mejor, ¿qué debo hacer ahora que por qué estamos aquí? Pero es muy importante esa tercera etapa, que es la zona de crecimiento, que es a la que Marcela apunta ahora, ¿cierto? ¿Cuál es esa zona de crecimiento? Es, bueno, yo ya estuve aquí, efectivamente el mundo se detuvo, eso tuvo unas consecuencias, eso tuvo unos cambios en la cotidianidad de las personas, pero ¿cuál es la trascendencia de eso que estamos viviendo, ¿cierto? Y yo por lo menos soy un convencido de que desde hace mucho tiempo hemos venido construyendo una sociedad que funciona, pero que puede dejar de funcionar porque no es viable en el largo plazo. La sociedad que nos hemos estado inventando no es viable en el largo plazo. Y este stop que nos puso el mundo es casi una cosa que casi llamada por cualquier tipo de conciencia colectiva o individual, pero que creo que lo escucharon, ¿sí? Y es momentico. Antes de que usted pase el punto de no retorno, haga el ejercicio, haga el retiro espiritual de la humanidad completo y entienda cómo es vivir de otra manera, obligado, pero cómo es vivir de otra manera. Hay una cosa que me parece muy linda de todo eso, como les decía ahorita, y es que es un tema que nos lleva a preguntarnos cosas que normalmente la humanidad se pregunta cuando hay, por ejemplo, una guerra mundial, pero sin la guerra mundial. Es decir, que nosotros, al menos desde el sentido común, no le estamos echando esto la culpa a otro humano, sino que estamos como humanidad en un solo bando, ¿cierto? Y eso hace que de alguna forma nos unamos frente a un reto común, que en este momento es esta pandemia. Entonces, eso me parece que es muy importante. Y que que el mundo nos haya obligado a darnos esa pausa cuando todos los movimientos de ecología, la niña que no recuerdo cómo se llama, que ha representado como ese símbolo de la lucha contra el cambio. Greta Thunberg. Perfecto. Greta es un personaje que es muy simbólico porque ella, por ejemplo, y los niños del mundo que se han parado de sus escuelas y se han sentado frente a los edificios de los gobernadores y de los gobernantes a decirles, es que este mundo es mío, este mundo me va a quedar a mí y yo debo hacer algo con esto, respétemelo porque usted me lo va a dejar. Esto es un stop que le está dando la historia a la humanidad y una oportunidad que nos está dando para aprender muchas cosas. De aquí se derivan cosas que podríamos quedarnos hablando una o 2 horas más, pero creo que lo importante es que lleguemos a esa zona de aprendizaje donde hay un crecimiento, vivimos en el presente, nos reinventamos un poco cómo es que realmente podemos seguir viviendo de otra manera y nos da una prueba gratis de cómo es el mundo sin que nosotros lo estemos matando. Eso, por ejemplo, me parece importante. Juan. Sí, correcto. Bueno, en cuanto a todo lo que está sucediendo actualmente, pues sí es algo como simbólico, ¿no? Realmente creo que en este aspecto hemos entendido un poco más en lo que respecta como a socializar más como humanidad, ¿cierto? En este tema bastante difícil, pues más que todo es lo que se ha creado como terror, como pánico. Pienso que, bueno, sí sería como en sentido común, pues tratar de mejorar muchas cosas y en cuanto a todo en general, pues tratar de convivir más. O sea, la idea más que todo es como hacer un llamado de atención a que traten de que las personas convivamos más, de que traten de generar más armonía entre sí
y que todo fluya un poco mejor, pues para tener un buen convivir. Porque dadas las razones, muchos anteriormente no se hablaban, actualmente muchos, pues no sé, no se veían ni siquiera la cara, no X, pues. En realidad, hoy actualmente, pues sí hemos visto como un poco más de actos de generosidad en cuanto al tema mundial, en realidad. Y pienso que eso ha sido algo bastante significativo y posiblemente pues pueda ayudar mucho más en todo. La solución que yo pienso que hay es que la palabra es única, la comunicación es siempre única y eso no se puede perder. Ok, bueno, interesantísimo escucharlos a ambos y poder compartir un poco de lo que ven, porque tal vez se trata de conectarnos y de ver cómo este fenómeno ha afectado a personas que están movidas o están lejos una de otras. Muchachos, la otra pregunta que sería interesante para el día de hoy es ¿qué han hecho? Oscar hablaba de unas etapas que me parece bien interesante que las haya enumerado. Juan habla de la importancia de la comunicación y la importancia de la convivencia y de ponernos conscientes de eso. Y yo creo que esto también nos arrastró, nos obligó a estar en el aquí, en el ahora, algo que estábamos evadiendo hace mucho rato. Pero, ¿qué tipo qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes, siendo sinceros? ¿Qué están haciendo ustedes sin ir más allá, pero qué están haciendo ustedes para mantenerse y a través de, como hablaba Oscar, de la ansiedad, como hablaba Juan del pánico, del miedo y demás? ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento, aquí y ahora, ustedes particularmente, para atravesar estas sensaciones que nos está llevando esta situación mundial? Oscar. Bueno, yo en principio creo que tomo lo que había dicho Juan, y es hacer lo que nos corresponde a cada uno desde lo que en este caso legitimamos las autoridades completamente. Nosotros tenemos que entender que ese es el canal fundamental de comunicación y que ellos son los que nos van a decir qué tenemos que hacer, porque nos estamos enfrentando ante algo que no habíamos visto en siglos, ¿sí o no? O por lo menos en uno. Eso primero. Que tiene sus dificultades, porque muchas personas a veces sienten que la regla es para todos menos para sí misma y que ellos son las únicas excepciones para todo lo que puede pasar, ¿cierto? El tema de conciencia es importante, lo que había mencionado Juan al principio. Creo que hay otra cosa que no es nueva, a la que nos estamos enfrentando, pero que ahora se siente mucho, y es por lo vital que es la información ahora. Nos estamos enfrentando a una cosa que siempre, digamos que ya lleva un tiempo, pero que ahora se hace mucho más presente y mucho más complicada, que son la cantidad de información que circula y que nosotros tenemos que aprender a procesar, ¿sí? Eso, ahí hay dos cosas. Una son las noticias maliciosas o las noticias falsas o las noticias que generan pánico o la información que genera pánico. Y que puede que no sea cierta del todo, ¿cierto? Nosotros ahora, yo sé que todos hemos tenido, nos hemos visto bombardeados por un montón de información. Entonces me parece que eso es una parte importante y hay que dividir en la información que no es verdadera, que nosotros tenemos muchas herramientas para verificar. Es decir, aparece de pronto en formato meme, pues, por decirlo de alguna manera, que es un JPG o lo que sea, una imagen que te llega con una información que la gente no empieza a decir que es cierta y la empieza a circular. Puede que sea, puede que no. Entonces, entender y filtrar qué es lo que nos están dando como información para saber qué es lo que vamos a acatar y qué vamos a entender. No más esta semana vimos como el caso de Medellín, que por una información maliciosa que se difundió, personas, compañeros, compatriotas del amigo Juan, de Venezuela, estuvieron en la Alpujarra aglomerados en un momento en donde tendrían que estar aislados porque había una información falsa que decía que les iban a dar un subsidio. Eso, por ejemplo, hay que saberlo filtrar. Correcto. Pero segundo, y no menos importante, la información verdadera, pero que no es información que no sea útil.
no todo lo que es cierto no es necesariamente útil. Hay información cierta que es útil y hay información cierta que no nos es útil en un momento determinado. ¿Qué quiere decir eso? Pues, ¿qué les quiero decir? Para ir como ese tema del manejo de la información. Estaban entrevistando en estos días en la W a un enfermero español y lo cuestionaban sobre un montón de cosas. Había preguntas que él no sabía contestar. Él decía, yo eso no lo sé, porque he evitado sobreinformarme, porque necesito mantenerme concentrado en lo que yo realmente tengo que hacer. La sobreinformación puede ser de información real, a veces nos paraliza, ¿sí? Yo lo que creo es que, o al menos lo he hecho yo, consumo información que resulta relevante para mí, información que me pueda servir para, por ejemplo, en qué momento puedo salir a hacer las compras o en qué momento puedo salir a la calle a hacer una u otra cosa. Pero la información que por más que sea verdadera no me aporta, sino que genera un sentimiento de zozobra, también la evito para mantener también un enfoque, y trato de consumir información que resulte productiva y que resulte más constructiva para mí. Eso, por ejemplo, puntualmente, para decirles solamente una cosa, el tema del manejo de la información para mí ha sido importante y creo que es importante que las personas aprendan a manejar. Súper, muy bien. Juan. Correcto, bueno, Marcel, te cuento, ya quedan alrededor de 5 minutos. 5 minutos. Sí. Ok, dale, entonces contéstanos porfa y vamos a ir cerrando el programa de hoy, no hay problema. Sí, bueno, como tiene mucha razón en lo que dice nuestro amigo Oscar, pues la información es sumamente primordial y esencial en cuanto a la generación de contenido. Obviamente mucha gente no sabe en el contexto que lleva esto, ¿no? Solo tratan como de decir, bueno, sí, mira, salió un meme, puede ser cierto o es mentira, pero empiezan a difundirlo, y ya por ahí le dan como mucha cabida a todo esto. Obviamente desinforman lo que realmente está pasando y pues algunos lo toman como burla, otros lo toman como un chiste, ya unos se ríen, otros se molestan, X cosas, pero lo que sí es totalmente necesario es el tema de la información, como lo dice nuestro amigo Oscar. Es sumamente importante, realmente sumamente importante, tratar de llevar una buena información relacionada en cuanto al tema que está sucediendo hoy en día. Súper, y esto es de este programa, del día de hoy, que arranca Engomados. Queremos resaltar cosas positivas, no porque queramos negar la realidad, sino porque estamos enfocados en ir paso a paso. Yo creo que la información sí es vital. En mi caso particularmente he tenido etapas. Tuve unas etapas hace 2 semanas, 3 más o menos ya, en donde he estado, me llegaron la información y decidí actuar antes que mucha gente de alguna manera aquí cercana y familiares. Quise ir mucho más adelante, también sintiendo mucho esto de lo que estaba pasando. Tuve unos momentos de Twitter, donde yo he dejado y he sacado Twitter varias veces de mi vida y ahorita devuelvo a tener una cuenta, pero no me interesa mucho porque sí creo que se ve mucha agresividad en Twitter. Y lo otro es, sí busco información que me conecta y que me es afín y que resuena en estos momentos. Para ir cerrando este programa, muchachos, antes que nada agradecer a Juan y a Oscar por su tiempo y por estas palabras. Vale. Yo quisiera que empecemos a cerrar, muchachos, un poco cuál es el gran mensaje. Pues sabemos pues yo creo que cada uno de nosotros que estamos aquí encarnados en esta vida actualmente tenemos un gran poder. Y ese gran poder, por muchas razones, todavía no lo hemos desarrollado en gran medida. Pero el gran mensaje, ¿cuál serían esas palabras que Oscar Gómez, que Juan Martínez quisiera hoy expresarle al mundo, a personas que tal vez puedan ver este video y que digan, uy, qué bien, gracias, quería escuchar eso, que necesitaba eso? ¿Cuál es el mensaje de Oscar Gómez y de Juan Martínez en este programa del día de hoy de Engomados, para que las seres, hombres y mujeres, que nos puedan conectar a través de esta señal que llega de manera web a muchas partes, tenga algún sentido, ya para ustedes o para alguien que nos ve? Cuéntanos, Oscar. Bueno, yo
les comparto rápidamente esta experiencia con una conversación que tuve con mi hijo de 15 años ayer, que por estas circunstancias y porque por varias otras no estamos compartiendo este momento. Estaba hablando con él y yo le decía, ¿cómo estás? ¿Estás ansioso? Y me dijo, no, creo que es uno de los momentos más tranquilos que yo he tenido en mi vida. Y para mí es muy esperanzador que una persona como él, que no es inconsciente de lo que lo rodea, porque es una persona muy crítica y muy aterrizada, diga eso. Yo le decía, mira, creo que más allá de todo, esta experiencia, el costo humano se va a ver, ¿sí? Pero históricamente va a ser menor que otro tipo de experiencias similares a esta. Creo que el costo más visible en esta experiencia va a ser el costo económico y por lo tanto nos va a enseñar cómo vamos a tener que afrontar la vida desde otra perspectiva, sabiendo lo vulnerable que es ese modelo que nos hemos inventado. Yo creo que debemos aprovechar una oportunidad única en la historia, porque las circunstancias puntuales y concretas de este momento no se habían visto nunca, ¿sí? La facilidad de la comunicación, todas las particularidades del hoy son completamente únicas y debemos aprovechar esta oportunidad para aprender cómo es que queremos vivir en el futuro. Lo que les decía ahorita, nos dieron una chance, como cuando uno va por el supermercado y lo detiene una persona a decirle, mire, lleve la muestra gratis de este yogur o de esta galleta, mire cómo le sabe. Eso es lo que están haciendo con nosotros, diciéndonos, mire, esta muestra gratis de cómo es el mundo, si usted realmente lo trata bien, sí, mírelo, aprenda a vivir en él y usted verá si lo va a comprar, ¿no? ¿Cierto? Usted verá si se dispone a vivir de esa manera o no. Creo que es una oportunidad que no debemos dejar pasar, que debemos aprender y debemos crecer como especie para que seamos más conscientes de nosotros mismos y de lo vulnerable que somos. Creo que es una lección de humildad que nos está dando la historia, la naturaleza, etcétera, cualquiera que se haya inventado esto. Al final, si lo hizo con una mala intención, creo que lo que ha logrado, o lo que espero que logre, sea que como humanidad crezcamos y evolucionemos. Eso es. Qué bien, Juan. Pues sí, bueno, mi mensaje como tal creo que sería la unificación en cuanto a todos tipos de ser humano, ¿cierto? Yo personalmente pienso que la comunicación es vital en este momento y eso no se puede perder. Hay que tratar de llevar la comunicación por medios y por sobre todo lo que puedas para tratar de hacer las cosas bien. Obviamente en la actualidad lo que estamos viviendo, esto jamás se había visto, jamás había sucedido algo de tal manera que pues en el mundo sí ha tenido muchísima relatividad, pero hay que tratar de saber sobrellevarlo, pues, ¿me entiendes? Las familias que estén un poco más unidas, yo personalmente pues no tengo mi familia cerca y por eso me enfoco como en eso, pues, ¿me entiendes? Que traten de estar más cerca, de familiarizarse más, de concentrarse más en lo que quieren. Yo en este momento pues me estoy dedicando un poco más a leer, a instruirme un poco más, a tratar de mantener la energía positiva, de vibrar bien y pues nada, o sea, es el mejor deseo que les puedo brindar. La comunicación es siempre vital. Ok, yo me uno a esos mensajes que ustedes han planteado. Yo creo que estamos sí en un momento histórico, sí hay un juego o está en juego el sistema tal y como lo conocemos. Siempre ha sido frágil. Recuerden nuestra última crisis en el 2008 y la crisis del 29, con que arrancó todo este cuento, la Primera y Segunda Guerra Mundial. No es la primera vez que este sistema está en juego y creo que de alguna manera la estructura de lo que llamamos Occidente, que puede que sea un tema que tratemos más adelante en este Engomados con algunos invitados que tenemos pensados. Este sistema en general tiene que, llamado de Oscar es a que lo aceptemos y la llamada de Juan es a que nos comuniquemos. Yo creo que el programa de hoy ha sido una buena abrebocas porque son 3 personas que están conectadas con la tecnología en lugares diferentes, viviendo sensaciones diferentes, algunos rodeados, otros no tanto, pero indudablemente estamos a puertas de una nueva sensación. Ya para redondear, yo, como cositas, yo quisiera decirles, por ejemplo, que
Recuerden que el 19-20 de marzo inició el año nuevo astrológico, por ejemplo. Recuerden que justo cuando arrancó el año astrológico, está llegando Saturno, que es el Cronos griego, a Acuario, dejando por un tiempo hasta julio, mitad de julio, a Capricornio, donde venía funcionando. Y esto implica que recuerden que la próxima era que queremos vivir desde la astrología, yo sé que puede que no sea supremamente racional, empezó básicamente después de la década del 30, 36 de algunos, pero ya hay algunos atisbos de que esta era está llegando y esa es la era de la comunidad. Y Saturno, que es el gran ordenador, va a llegar a ordenarnos y a distribuir ese caos que va a quedar después de que esto pase, porque indudablemente, como decía Oscar, acostumbrarnos a aceptar voluntariamente unas nuevas maneras creo que no va a ser fácil, esperando indudablemente que las pérdidas humanas no sean demasiadas, y creo que si hay pérdidas económicas pues podemos sobrevivir perfectamente a eso. Yo creo que pues, tratando pues de hacerlo de una manera muy rápida, ha sido un gran abrebocas. Yo quiero agradecer profundamente a Oscar, a Juan y a todos los que se conectan a través de este espacio, porque no tienen mayor intención que expresarnos, y la expresión, como bien decía Juan, que me llama la atención, es Mercurio, y Mercurio en este momento está directo, ¿no? Y Mercurio es el que le robó el fuego a los dioses y los entregó a los seres humanos para que fueran un poco más fuertes. ¿Y qué tal si esta crisis nos está volviendo más fuertes? Y una de las recomendaciones que hacen algunos es que quememos o que estemos calientes por dentro para que este bicho no prevalezca en nuestro cuerpo. O sea, que hay que mantenerse caliente, y la palabra es mantenernos calientes alrededor del fuego, alrededor de una hoguera, y la hoguera es la comunidad. Virtualmente estamos conectados en una hoguera y el fuego es conocimiento, y no hay que perderlo, hay que pasarlo y trascenderlo y trasladarlo, porque misteriosamente el fuego pasa a otro y sigue pasando al otro, así como este bicho. Hay una gran relación, para mí, metafóricamente hablando, por supuesto, y con todo el respeto para aquellos que están pasando grandes dificultades, entre la similitud de este bicho y la similitud de cómo se ha comportado el ser humano en las últimas décadas, centenios, lustros, lo que quieran llamar, en el pasado y en el presente constantemente. Y es una manera de aprendizaje, de aprender, un aprendizaje en el que tenemos que ir. Oscar, gracias por estar acá, hermano, gracias por compartirnos. Se ha visto que has crecido. Oscar ha pasado por importantes momentos de transformación, y qué alegría, hermano, que estás acá y que deseas compartir este espacio con nosotros, y sobre todo compartir un poco de vos con algunas personas que van a ver. No sabemos quién, en este momento estamos en directo, pero más adelante lo estaremos publicando en YouTube. Gracias, y queremos escucharte algo más para despedirte, Oscar. Nada, muchachos, lo que me uno a lo que también decía Juan y a lo que estás diciendo, creo que al final lo que vamos a entender es que separándonos un poco nos vamos a sentir más cerca. Así que espero que sigamos hablando, sigamos compartiendo, sigamos teniendo charlas por todos los medios, sigamos sacando tiempo para conversar con la gente que es importante para nosotros. Yo me estoy tomando la tarea de llamar amigos con los que no hablo hace mucho tiempo y gastarme 1 o 2 horas hablando. Creo que eso de estar lejos nos acerca. Así que bienvenida a esta era, como sea que se llame, que aprendamos rápidamente cómo afrontarla y cómo crecer, aprovechando esta oportunidad que nos está dando la historia, muchachos. Un abrazo muy grande. Gracias, Oscar. Juan. Sí, bueno, de verdad agradecido también a Marcel, a nuestro amigo Oscar. Agradecido totalmente por el espacio y por el tiempo para este nuevo proyecto llamado Engomados. Así que bueno, vamos a estar con ustedes tratando de hacer lo mejor posible. No sé si todos los días, pero vamos a tratar de llevarle el mayor contenido a diario para ustedes, tanto por las redes sociales, también en vivo por YouTube. Muy bien. Este proyecto, te cuento, Juan, y a los que nos ven, había nacido como idea hace mucho tiempo. Había hablado con otro compañero, amigo, que también está en su película, y hace mucho rato no hablo con él, pero que va a ser invitado acá. Y alguna vez lo hablé con Oscar,
Incluso el diseño del loguito lo hizo Oscar Gómez, por eso que nada es casualidad que él sea el primer invitado de este espacio, y probablemente vas a estar siendo invitado aquí, Oscar, si no te choca y no te molesta. Eso. Porque creo que vale la pena tener más de una. En este momento somos 3, pero vale la pena que hagamos 4, 5, 6 interactuando en este canal. Claro. O sea que es parte de este proceso. La última reflexión que yo quiero dejarlos antes de despedirme es: revisemos cada uno, cada una, qué nos ha pasado en nuestras vidas. Y de alguna manera esto me llegó, es una bobada, pero me gusta compartirlo. Todo eso que nos ha pasado nos está preparando para este momento. Alguien decía, no, es que yo nunca he meditado, no, es que yo no soy vegetariano, hombre, es que yo no hago esto, yo no hago lo otro, porque nos han dicho desde Capricornio que el que hace esto, tiene esa estructura, es el que considera y el que tiene el conocimiento, el que va en el camino. Y resulta que parece que no, parece que cualquiera puede tomar acción y puede despertar. Entonces todo lo que nos ha pasado, absolutamente todo, para Juan, para Oscar, para Marcel, para quien nos ve, ella o él, todo lo que nos ha pasado nos está preparando para esto, porque resulta que probablemente los últimos 3 años de nuestras vidas hayan sido años muy intensos y de muchos aprendizajes, y parece ser que nos estaban preparando para tener ese fuego interno, para decir, ok, acepto que debo parar, acepto que probablemente no tenga ni idea para dónde vamos, y acepto que quiero aprender. Nos estamos vaciando para de alguna manera tomar un nuevo camino. Esto puede ser muy espiritual, pero al nivel práctico funciona. Pues si vas a tomar un vaso con agua y está lleno el vaso, pues no tienes que echarlo. Y si el agua está sucia, pues debes vaciarla para poder tomar un nuevo líquido. Algo así es lo que quiero plantear, muchachos. A ustedes un abrazo inmenso. A Oscar, muy bacana se ve la casa, hermano. Tenés que invitarnos a Hermano, bienvenido siempre. Me he cansado de invitarte. Hombre, sí, ya empezó a me varilla de nuevo este muchacho. A Juan, gracias. Gracias a Juan por aceptar este sueño, y a ustedes un abrazo gigante, y creo que nos volveremos a ver en otro Engomados cuando Juan, Oscar, el universo lo permitan, pero esto ha sido un sueño que hoy arranca, y creo que la mejor manera ha sido esta, donde mucha gente está, como decía bien Oscar, a la vez lejos y cerca. Me hace acordar una película alemana de Wim Wenders, Tan lejos, tan cerca, no sé si la vieron, que vale la pena. No, cine alemán solo ve usted. Yo no soy el único que ve cine alemán. Un abrazo, muchachos, y gracias por estar acá. Igualmente, Juan, Marcel, un abrazo a todos dos. Muchas gracias. Igualmente, saludos. Chao, gracias.